Muy bien, buenas noches a todos. Gracias por estar nuevamente. Como hace 18 años estamos aquí, en esta ocasión conmemorando el 19 aniversario del asesinato del compañero reportero gráfico José Luis Cabezas. Como hacemos siempre, vamos haciendo una rotación entre los trabajadores de prensa para rememorar este terrible asesinato, no solamente en su condición de ser humano, sino también en su calidad de trabajador de prensa, en su calidad de informador a la sociedad, en su calidad de comunicador, de alguna manera también a través de la imagen gráfica, a través de la fotografía. Hoy le hemos pedido también acá al director del semanario Diferente, Fabián Longo, que sea él el encargado de compartir en esta jornada este acto que sencillamente hacemos los trabajadores de prensa, los medios de comunicación, siempre al lado de este árbol que ya lleva varios años aquí con nosotros y que a muchos nos ha visto sorprendidos por el tamaño y cómo ha ido creciendo y cómo ha ido recordando a José Luis. Vale. Bueno, gracias. Muy buenas noches. Por supuesto, reiterar el agradecimiento que realizaba Alejandro y fundamentalmente saber que todos estos tipos de actos que realizamos el 25 de enero de cada año tienen que ver con una cuestión muy puntual que es la memoria. Y los países y los pueblos se construyen a partir de recordar y valorar las cuestiones que pasaron precisamente en su día a día, que en el momento inicial por ahí no son lo suficientemente contemplados, pero que con el paso de los años se adquiere la verdadera dimensión. El caso puntual de José Luis Cabezas fue un reportero gráfico, alguien que informa a través de la imagen, y fue tal vez, hoy con el paso de los años, alcanzamos a comprenderlo, el mayor acto de intento de cercenamiento de la libertad de prensa y de la libertad de expresión. Por eso no es una cuestión menor que nos sigamos reuniendo, no es una cuestión menor que lo sigamos recordando, porque tal vez la primera gran reacción en contra de lo que se denominó en su momento el menemismo y los negociados que se producían entre distintos empresarios, benefactores de las grandes empresas y determinados sectores del Estado, tuvo como primer gran choque social la muerte de José Luis Cabezas. José Luis Cabezas trabajó en una investigación donde intentaba descubrir la cara de Alfredo Yabrán, uno de esos empresarios a los que hacía referencia recién, que tenía como principal lema el no dejarse observar. Él decía que una fotografía de su rostro era como un disparo en su frente. Y no era un dato menor, es un mensaje mafioso que transmitía a todos los trabajadores de prensa. Sin embargo, y a pesar de todo eso, José Luis Cabezas intentó fotografiarlo. Y lo consiguió en febrero del año anterior de su fallecimiento. Y hay allí dos cuestiones, una individual a la que hacía mención también Alejandro, que es la familiar. Su propia esposa es la que le ayuda a obtener la foto de Alfredo Yabrán caminando precisamente también con su esposa. Ella hace una especie de exposición y él hace que tome una fotografía social cuando en realidad estaba tomando una fotografía icónica, ¿no?, que iba a marcar el rumbo del país para los años posteriores. Y a partir de allí, en marzo de ese mismo año, la revista Noticias toma esa fotografía de José Luis Cabezas y la convierte en una de las informaciones más pesadas seguramente, no solo del año, sino de lo que fue toda la década menemista. Un Alfredo Yabrán, recordemos que era una de las personas más ricas del país, que había tenido, para dimensionar el poder, había tenido la posibilidad hasta de enfrentar al propio Cabal, una de las personas más nefastas de la historia argentina. Y lo hacía precisamente a partir de lo que él denominaba que el poder era precisamente impunidad. Y en esa creencia de que el poder era impunidad, olvidó que hay muchos argentinos, y en el caso particular de José Luis Cabezas, periodistas o reporteros gráficos, que están dispuestos a cumplir su función
su deber aún a costa de dejar la vida. Precisamente en enero del año siguiente, José Luis Cabeza fue asesinado de una forma brutal y con un mensaje mafioso no solamente a sus familiares, sino a la sociedad toda, en donde esposado le pegan 2 tiros en la cabeza y luego lo incendian dentro de una cava en Pinamar. A muy pocos metros o a pocos kilómetros, donde un comerciante telepostal, un empresario, festejaba uno de esos festejos icónicos que se producían también en la época menemista. Sin embargo, lo que Chabrán no tuvo en cuenta y lo que el poder no tuvo en cuenta es que la sociedad argentina ya estaba cansada de ese tipo de cuestiones y utilizó afortunadamente la situación de José Luis Cabeza para reclamar en nombre de toda la sociedad por justicia. Los movimientos que se realizaron son parte de la historia, pero son también recientes y cada uno de nosotros lo ha vivido, y fue realmente un grito en la llanura, ¿no? Y fue un elemento común en donde todos los argentinos expresaron su descontento con este tipo de situaciones. 19 años después, solamente 2 personas de las que fueron detenidas por el crimen de José Luis Cabeza fallecieron, el resto, 7, están en libertad. Alfredo Chabrán se suicidó momentos antes de que iba a ser detenido. Pero lo importante y lo determinante de esta cuestión de José Luis Cabeza y de su asesinato, vuelvo a decir, es lo que queda hacia el futuro, en nuestro presente actual, pero también hacia el futuro de las generaciones, porque va a ser recordado en la historia argentina como un grito de solicitud de libertad, de mantener la posibilidad de expresarse y decir lo que piensa y lo que siente cada uno de los argentinos. Entonces me parece que la principal enseñanza que nos deja José Luis Cabeza, 19 años después, hoy leía una carta que le escribía su hermana en donde le explicaba lo que había ocurrido con cada uno de sus hijos y donde le decía también cómo había crecido cada uno de ellos y todo lo que se estaba perdiendo por la acción precisamente de un grupo de mafiosos. Esa cuestión personal nos toca también a todos los argentinos, porque sin José Luis Cabeza seguramente se hubieran producido una serie de hechos mucho más aberrantes de los que ocurrieron, que fueron muchos. Se hubiera repetido esa condición de ataque permanente a la libertad de prensa y a la sociedad le hubiera parecido indiferente. Sin embargo, hoy, por ejemplo, y todos estos últimos años, se siguen produciendo ataques a la libertad de prensa, pero la sociedad reacciona. Y reaccionan los propios periodistas, que a veces en muchos casos supimos quedarnos callados cuando algo nos parecía demasiado pesado. Y ese es el principal legado, y me parece que el principal elemento que a José Luis Cabeza lo hubiera puesto feliz y que sabría que su vida, o su muerte mejor dicho, no ha sido en vano, porque cada uno de nosotros defendemos la posibilidad de expresarse. Como siempre decimos, José Luis Cabeza está en nuestra memoria y seguramente Alejandro, recordando el presente, nos hará precisamente eso, saber que José Luis sigue vivo en cada uno de los argentinos, pidiendo y clamando por una libertad de prensa. Muchas gracias. Cabezas. Presente. Cabezas. Presente. Cabezas. Presente. Bueno, finalmente, nuevamente agradecerles a todas las autoridades, a todos los colegas, trabajadores de medios, a los vecinos que nos están acompañando acá, y brevemente un poco para tomar las palabras de Fabián en lo que hace justamente a la libertad de prensa y recordar que durante mucho tiempo justamente el medio donde trabajaba José Luis Cabezas, la revista Noticias, ha estado censurada por el gobierno en lo que hace a la pauta publicitaria. Y recordar y aclarar que la libertad de prensa no solamente es la libertad del trabajador, del reportero gráfico, del periodista, del medio, sino que también la libertad de prensa significa la libertad de información. Es decir, el ciudadano tiene el derecho de recibir información de qué es lo que está haciendo su gobierno. Y lamentablemente en este último tiempo, con el nuevo gobierno municipal,
lo que se ha realizado es una selección de los medios a los cuales otorgarle la pauta. Desde este lugar estamos completamente en contra y en desacuerdo. Decimos que hay no solamente una discriminación para los medios, sino que hay una discriminación para el ciudadano, que tiene el derecho de escuchar cualquier medio y tiene la obligación de ser informado en cualquier medio. Esto está pasando hoy aquí. Se ha seleccionado a los medios que reciben la pauta, discriminando no solamente a los medios, sino también al resto de los ciudadanos. Gracias por acompañarnos.